Muy buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes que están pendientes de esta transmisión Facebook Live a través del Facebook Live del apóstol David Rodríguez. Queremos saludarles, aprovechar la oportunidad de enviarles un saludo desde aquí, desde esta plataforma, de esta ciudad, de este pequeño lugar, pero que sabemos que Dios a través de este maravilloso evangelio va a producir grandes resultados en el ser espiritual a través de la transformación interna a lo cual apunta el nuevo pacto. Queremos en esta tarde saludarles, nuestro aprecio, nuestro cariño, y que podamos como cuerpo siempre el estar apuntando a una edificación corporativa y a esa nación que nace de Dios, que somos cada uno de nosotros. Agradecidos con el Dios del cielo, gracias por estar siempre sintonizando, siempre el estar en contacto con este Facebook y el estar en contacto con esta casa humilde que estamos siempre interesados, cargados, por decir así, de esta palabra, para que todos lleguemos de una manera corporativa a una madurez, que es lo que Dios quiere a través de lo que nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, hasta que todos lleguemos. Y se espera de que vayamos nosotros avanzando de una madurez individual a una madurez corporativa, que se viene a consolidar con la visión del Hijo corporativo, que ya sabemos que es Cristo, la visión global de Dios y la visión global de la iglesia. Queremos en esta tarde agradecer a todas aquellas personas que estuvieron en la mañana, en la jornada matutina, personas que se agregaron, que estuvieron participando. Queremos saludarle y siempre estamos pendientes, orando por algunas situaciones que ya sabemos que no están en la parte humana, sino que corresponden ya a la soberanía del Padre. Y seguimos apoyando a todas aquellas personas que sabemos que están orando, y nosotros como cuerpo también, el estar ministrando, el estar siempre, como Pablo decía, acordándonos de ustedes en nuestras oraciones, para que la gloria y la manifestación de Dios sea Él en cada uno de nosotros. Así que vamos a orar esta tarde. Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje poderoso del Evangelio, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de su Hijo eterno, en quien nosotros hemos hallado esta salvación tan grande, y que se espera que todas las naciones de la tierra, como el apóstol Pedro lo dice, evidentemente todos los hombres puedan ser salvos y podamos nosotros proceder a esa salvación. Gracias te damos por Cristo, gracias por tu Espíritu, que es quien nos guía, nos lleva a toda verdad, nos saca del error, nos encausa en su voluntad y no en la voluntad nuestra, y en base, Señor, a la soberanía de Dios queremos seguir orando por aquellas situaciones que para nosotros humanamente son imposibles, pero que sabemos que para Dios son posibles. Gracias, Señor, esta tarde por Elín Ponce, que siempre está contactándonos por medio de Facebook Live en Panamá. Oramos por su vida, por su familia. Gracias, Señor, porque lo que es imposible para Él, para Dios todo es posible. Oramos por Flérida, Señor, por sus peticiones, que tú sabes cuáles son. Declarando, Padre, que por sus llagas ellos ya fueron curados. Declaramos esa sanidad visible en la vida de Fleridondina, en la vida de don Roberto. Hablando, Padre, como tu palabra siempre, Señor, nos guía a decir y a proclamar que por tus llagas todos nosotros fuimos curados. Oramos por todas aquellas personas que están padeciendo de una dolencia, que están siendo afectados por una enfermedad, que hay un diagnóstico médico, Padre, pero queremos en esta tarde desvanecer, desaparecer todo diagnóstico del médico, Señor, de una enfermedad incurable, y declarar que esa enfermedad, notificar y aclarar, fue llevada, fue, Padre, cancelada
liquidada en la cruz del Calvario por sus llagas. Pedro lo ratifica y dice que todos nosotros fuimos curados. Oramos por el ingeniero Aristide, donde se encuentre, enviamos una palabra de sanidad, hablamos, Padre, la oportunidad del cielo para su vida y declaramos que tu Espíritu lo anima, lo reconforta, lo guía, Señor, lo convence de todo error, de toda situación que tiene que resolver internamente, y declaramos que esta verdad, que es el Espíritu Santo, lo guía a toda verdad. Oramos, Padre, por los que están en los hospitales, los que están en clínicas, en sus casas. Hablamos que la soberanía del cielo, Padre, se desciende en ese lugar y declaramos que ahora reciben sanidad. Oramos por aún aquellas personas que están en lo más recóndito de nuestro país, en los lugares inhóspitos, Señor, que no llega, no hay un centro de salud, no hay una posibilidad de medicina, de un médico, de una enfermera, y declaramos, Señor, tu sanidad, tu manifestación sobre esos lugares, en montañas, en lugares alejados de las ciudades. Declaramos la posibilidad y la oportunidad del cielo. Señor, sobrenaturalmente manifestamos y manifiesta la sanidad de nuestro Señor en esos lugares. Declaramos, Padre, que tú gobiernas. Cancelamos todo espíritu de miedo, de temor, de inseguridad, de cobardía, Señor, Padre, de pánico, que de una u otra manera esta situación, cuando abrimos nuestros oídos al temor, al miedo, esto se traduce en pánico. Pero hablamos que la buena noticia contrarresta lo negativo, lo pesimista, la mala noticia que nosotros podemos oír por los medios de comunicación. Declaramos que el Evangelio es esa buena noticia que absorbió, Señor, lo contrario. Es esa buena noticia que trae esperanza, como nos impartía en esta mañana. Trae, Señor, un respiro, un nuevo oxígeno a nuestra vida espiritual. Y declaramos esta tarde que nuestra confianza, Señor, y nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor de un mejor pacto, Señor, el cual la iglesia disfruta, vive, Señor, y se siente realizada, libre de esta verdad presente que ahora nos ocupa administrar. Gracias te damos por cada participante que se ha venido agregando, añadiendo a esta, Padre, a esta conexión virtual. Que sea tu Espíritu, Señor, uniéndonos por medio de tu palabra. Gracias por este vínculo que nos une, el vínculo, Señor, del Espíritu, el vínculo de la congregabilidad, que ya no estamos en cuatro paredes por esta situación, por esta adversidad, pero estamos, Señor, gestionando, operando, administrando este vínculo de la congregabilidad, que somos uno en Cristo, que estamos congregados en Él. Y hoy te damos gracias, Señor, esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Qué hermoso el poder llegar siempre a través de esta conexión. Hablábamos esta mediodía con alguien que como Dios ha venido en este tiempo actual, en pleno siglo XXI, en este año 2020, como Dios ha venido cambiando y haciendo unas situaciones o varios cambios en todos los aspectos de nuestra vida. Y para poner un ejemplo, cómo Dios nos ha venido a que nosotros podamos salir de todo aquello que era una rutina, de todo aquello que era una costumbre. Hablábamos, por ejemplo, las clases presenciales de los estudiantes, kinder, escuela, universidad, y cómo ahora esto se ha cambiado por una clase virtual, en la que ahora tanto padres, maestros y niños tienen que adaptarse a este cambio. Pero en medio de que hablábamos, le decía a esta persona, pero cómo el ser humano sigue insistiendo en resistirse a los cambios, porque cuando un cambio viene te desacomoda de la rutina y de lo que hemos estado acostumbrados. Lo que viene a sacudir es la costumbre y muchas veces la tradición, y eso es lo que mucho se nos incomoda, y nos incomoda esto
porque sí, la tradición y la costumbre lo que viene a hacer es que quedemos en un estado o en una condición de demasiado confort, de demasiada comodidad. Entonces es tan importante que esta tarde podamos nosotros siempre tener ese espíritu enseñable. No lo sabemos todo, pero estamos caminando hacia esa perfección, tener ese espíritu moldeable, ese espíritu que necesitamos por lo menos en este tiempo, en este momento, que otros nos guíen, que otros nos enseñen, que otros nos imparten, aunque nosotros todos somos ministros competentes, pero de todo esto se vale el Señor para que nosotros podamos crecer. Entonces les animo para que sigamos teniendo un espíritu moldeable, un espíritu enseñable, un espíritu abierto y sobre todo una mentalidad abierta a los cambios y que no nos volvamos personas resistentes a los cambios. Esta tarde, para seguir con lo de evidencias, traigo algo que el Espíritu me ha inspirado y que no es nada viejo, no es nada nuevo. Se ha venido hablando por el apóstol David, por otros ministros en las naciones, pero sí es importante que nosotros podamos darle seguimiento a lo que son las evidencias de lo que nos ocupa, evidencia de este conocimiento, de este entendimiento que quisiera yo aclarar a algunas personas que participan, que no estamos hablando de información, no estamos hablando de mucha palabrería, no estamos hablando de solo bla bla, estamos hablando de que este conocimiento ya no es informativo, ya no es algo que tiene que ver con la letra, sino que ya es un conocimiento que es impartido a nuestro ser interior y que con la ayuda del Espíritu Santo esto se traduce en una forma práctica, en sabiduría, en poder aplicar lo que estamos oyendo. Ahora, si nosotros estamos siempre criticando de allá para acá lo que se nos predica, estamos en una condición y en una posición negativa y decadente, en el que necesitamos realmente cambiar de actitud. Entonces, esta tarde quiero que podamos nosotros repasar un poco el término de presurización, y es algo que se nos ha enseñado en el ministerio, y este es un término que se utiliza más en las cabinas de aviones, en las cabinas de naves aéreas, en este caso, en los aviones, y es la acción y efecto de mantener la presión de algo constante en un espacio cerrado. Entonces, esta presurización nosotros no la necesitamos aquí en la Tierra porque estamos con las temperaturas y con la altura óptima y la presión atmosférica óptica. O sea, estamos en lo normal. Pero ya una vez ascendiendo a una altura de 48.000 pies, entonces necesitamos que el ambiente dentro de este cajón, dentro de este avión, sea presurizado. Y para esto, antes de poder arrancar el avión o antes de entrar el piloto a la cabina, tiene que acordarse de presurizar el ambiente. ¿Para qué? Para que evite que haya, por ejemplo, una apoxia, o sea, una disminución de oxígeno, hipoxia, una disminución de oxígeno, que puedan romperse nuestros vasos capilares en nuestra nariz y produce dolor de cabeza, mareo cuando esto va disminuyendo. Pero ahora con la tecnología estaba encontrando que algunos aviones, ellos automáticamente tienen dos canales en el cual se activa la presurización, y también cuando tiene un bajón, él mismo lo regula para que las personas tripulantes dentro de esta nave no tengan que ser afectados por este bajón, ¿verdad? En cuanto a lo que es el oxígeno. Entonces, ¿qué pasaría si el piloto no se acuerda de activar la presurización? ¿Verdad? Estaba leyendo que hubo una situación en India, un ejemplo real, donde 166 pasajeros fueron víctimas de que el piloto se le olvidó activar la presurización en el avión, ¿verdad? Y empezó a tener desde la torre de control alertas de emergencia para poder tener un aterrizaje de emergencia, porque las personas estaban realmente víctimas o estaban a punto de morir. Se imagina, el piloto se le olvida presurizar el ambiente, se eleva a una cantidad X de pies o de metros en el aire, y las personas estaban ya faltos de oxígeno. ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque prácticamente de lo que voy a hablar esta tarde es acerca de una de las evidencias del conocimiento y del entendimiento en este tiempo, que es la gracia. ¿Por qué hablo de la presurización? Porque la presurización la comparo específicamente
con este elemento importante que no lo podemos definir, no lo podemos conceptualizar, no podemos nosotros ni textualizarlo, ni escribirlo, ni hacer realmente un estudio por toda una vida si a nosotros no se nos revela que la gracia es una personalidad. O sea, la gracia tiene personalidad. Y la gracia no es una doctrina, no es parte de algo que se predica, sino es alguien. Es una personalidad que se refiere a Cristo, o sea, la persona de Cristo y su comportamiento. Entonces, cuando hablamos nosotros de la gracia, estamos hablando de esta evidencia en el cuerpo de Cristo cuando se ha revelado como una señal de que nosotros estamos entrando a la profundidad del conocimiento y del entendimiento. Entonces quiero que nosotros revisemos, yo voy a leer aquí lo que es la palabra hispana, americana, BLP, no sabía que eso significaba, o sea, la palabra en España, de España, y voy a leer esta versión, la versión de España, y es Hechos capítulo 17, versículo 26, bueno, solo vamos a leer el 28 acá, y después vamos a leer en la versión ya del 26 en adelante, porque sí quiero que leamos solo el 28 ahorita. En la versión España dice: en él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos, como bien dijeron algunos de sus poetas, estirpe suya somos. Entonces vean que en este versículo, ¿verdad?, tiene que ver con lo que es la presurización. O sea, si nosotros no tenemos claro acerca de que la gracia se nos ha revelado, que no es una doctrina, que no es un concepto, ni es simple teoría, sino que es una persona de Cristo en nosotros, entonces nosotros no vamos a tener claro que todo lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra se debe a su gracia. Por ejemplo, cuando usted lee Juan 3:16, que yo quiero que usted pueda, con la ayuda del Espíritu Santo, entender lo que el Señor nos dice, a pesar de que hemos leído tanto en evangelización este versículo. Pero aquí dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que resume este versículo son dos palabras clave. Número uno, amor, porque en Dios siempre ha habido amor. Entonces Él nos dio a su Hijo, que es sinónimo de amor, y nos dio a su Hijo, que también es sinónimo de gracia. Entonces, en este versículo lo que usted encuentra ahí es eminentemente amor y gracia, y que usted y yo tenemos que ir abriéndonos a esta verdad para que podamos ir creciendo en estos elementos, porque todavía aún en la iglesia tenemos grandes falencias en relación a esto del amor y la gracia. En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice el versículo 16: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces el crecimiento de todo lo que tiene vida, hablando a la vida Zoe, no estoy hablando de la vida bio, sino la vida Zoe, tiene que ver con dos elementos. Primero, el alimento, y número dos, la atmósfera. Pero aquí quiero que por favor pongamos mucha atención. Para que usted y yo podamos tener un crecimiento efectivo en Dios, tengo que revisar el alimento por el cual me estoy nutriendo. Y de eso se ha estado tratando estas ministraciones,
porque debemos de reconocer que la iglesia no solamente se le dio un evangelio adulterado, sino un evangelio donde el eje principal han sido las necesidades. Entonces, para que usted y yo tengamos un crecimiento efectivo, debemos de revisar la comida y el nutriente que está siendo impartido a nuestro cuerpo, hablando del cuerpo espiritual y aún del cuerpo físico, pero en este caso el cuerpo espiritual. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en la carta de Gálatas, capítulo 1, que yo quiero que lo revisemos, está hablando categóricamente, ¿verdad? Y en la versión de España dice, yo me asombro, cada vez me asombro. En otras versiones dice, estoy maravillado. En otras versiones dice, estoy asombrado. ¿De qué estaba asombrado el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas o con la iglesia de los Gálatas? Estaba asombrado de que tan pronto ellos habían seguido un evangelio diferente. O sea, estoy maravillado, dice, de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, porque esto de la gracia tiene que ver con un llamado, tiene que ser revelado, tiene que ser impartido a nuestro espíritu. Dice, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces vean ustedes que el apóstol Pablo está siendo categórico y está diciendo que él se encuentra sorprendido. Él se encuentra maravillado, se encuentra asombrado de que se habían alejado en la iglesia de los Gálatas, de que habían sido llamados por la gracia de Cristo, pero ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Y Pablo les dice, es que no es que haya otro evangelio, porque seguramente los que están participando pueden decir que es que nosotros estamos hablando de otro evangelio. El punto acá, lo que señala Pablo, es que el evangelio que ellos habían recibido por el llamado de la gracia, tan rápidamente lo habían estado ya perturbando, lo estaban adulterando, lo estaban pervirtiendo. El evangelio de la gracia querían volver a los rudimentos o a lo que es los rudimentos judaizantes, de manera que ellos estaban ya desmarcándose del evangelio de la gracia que habían recibido a primera mano. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, oiga lo que dice, esto es serio, hermano. Iglesia de Jesucristo, pongámonos en esta tarde que usted está participando a poder tener no solo reverencia, temor a Dios, de lo que nosotros estamos impartiendo, enseñando, ministrando a las personas. Acuérdense que no son nuestras. La obra que Dios lo envió a usted a edificar, a construir, no son 4 paredes, no son de ladrillo, no son de adobe, no son de láminas, de asbesto, etcétera, etcétera. Nos puso nada menos y nada más que administrar lo que es el cuerpo de Cristo. Y aquí dice que cualquiera que anuncie otro evangelio diferente al que se ha anunciado, sea anatema, sea maldito, dice la Biblia. Y dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces tenemos que tener, como dicen, un cambio y una conciencia de saber lo que estamos ministrando hoy en día, porque ya hemos experimentado el otro evangelio. Nosotros venimos de haber experimentado un evangelio adulterado, un evangelio pervertido, un evangelio que no se le miraba ni pies ni cabeza porque era mixtura. Había ley, había gracia, había antiguo pacto, nuevo pacto, orden arónico, orden de Melquisedec ni siquiera lo habíamos profundizado tanto porque solo lo relacionábamos con los diezmos que le había dado Abraham a él. Pero de ahí no habíamos profundizado en relación a lo que hoy en día la iglesia debe de estar impartiendo y ministrando. Entonces dice Pablo,
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, vean ustedes que el apóstol Pablo está cerrando este versículo del capítulo 1, en el versículo 10, donde él está diciendo, ¿qué busco yo? O sea, ¿qué buscamos cuando estamos ministrando este evangelio? ¿El quedar bien con una denominación? ¿El quedar bien con una religión? ¿O el quedar bien con un status quo? ¿O empiezo yo a agradar a Dios antes que a los hombres? Que todo esto está relacionado con este evangelio pervertido y con este evangelio adulterado. Entonces, por eso le leo Gálatas 1:6, porque el crecimiento, toda evidencia en el conocimiento de Dios tiene que ver primero con la gracia, pero dentro de esa gracia, ¿qué tipo de evangelio, qué nutrición, qué alimento está llegando a nuestro espíritu? ¿Verdad? Porque el alimento tiene que ver con lo que nosotros consumimos. Y nosotros consumimos, como el pueblo de Israel en el desierto comía del maná, en este tiempo nosotros comemos del pan vivo que descendió del cielo. Los primeros comían de ese pan y morían. El que coma de este pan vivo que descendió del cielo no va a morir jamás, sino que va a tener vida eterna. Y el segundo elemento es la atmósfera. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando digo atmósfera estoy hablando de una atmósfera natural, pero también estoy hablando de una atmósfera presurizada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como diagnóstico en la iglesia actual? Que la iglesia está todavía administrando en una atmósfera natural. Cuando digo una atmósfera natural es que la presencia la consideran ambiental, ¿verdad? Todo es ambiental, todo es por fuera. Ven, Espíritu Santo, estamos ministrando solo apuntando a lo externo. Estamos nosotros hablando acerca de que la presencia, que Dios me lleva de su mano, que Dios está conmigo, pero que Él me lleva de su mano. Y todos estos términos, lo que nos delata, sí son evidencia de que nosotros estamos en una atmósfera. ¿Cómo va a ser el crecimiento espiritual de una iglesia que sigue insistiendo en ministrar todo por fuera? Todo atmosférico, todo ambiental. Entonces, la presurización es provocada en una atmósfera. Y esta presurización yo lo relaciono con que la iglesia tiene que dejar y abandonar la atmósfera natural para poder avanzar, para poder subir a esta atmósfera de presurización, que en pocas palabras es la gracia. Esto tiene que ver con altura, esto tiene que ver con profundidad, esto no tiene que ver con todo lo superficial, con todo lo que es tan fácil, que a la iglesia es lo que le gusta, pero necesitamos profundizar más, a que nosotros tenemos que tener un crecimiento en el conocimiento de que yo ya no puedo ministrar en esta atmósfera ambiental, en donde siento su presencia. ¿Verdad? Imagínense que estaba revisando un poco acerca de lo de José Luis Reyes, cuando él, yo no sé si fue él el que ministró ese canto, donde dice que su gloria caiga en este lugar, y aquel canto ministró por muchos años a muchas congregaciones. Ahora el hombre se le ha revelado la gracia y el nuevo pacto, y ahora ya me imagino, verá la vergüenza por el cual él, tal vez no vergüenza, pero sí la pena de estar ministrando algo por fuera. Y que, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese canto, ¿verdad? Que habla de que su gloria, algo está cayendo aquí, ¿verdad? Algo está cayendo aquí. Oiga, y estas cosas tenían que ver con esta atmósfera natural, con esta atmósfera por fuera, con esta atmósfera ambiental. Entonces, lo que les quiero en esta tarde compartir es que la iglesia necesita abandonar esta atmósfera natural, esta atmósfera ambiental, y poder, por la gracia, por la ayuda del Espíritu Santo, poder entrar a una atmósfera presurizada, una atmósfera, ¿verdad?, donde todo aquello está siendo manifestado soberanamente por el Señor a través de su gracia. Entonces, su gracia es parte de esa atmósfera. No podemos estar
nosotros en una atmósfera donde lo que la rige a esa atmósfera es la ley. Se imagina, ¿verdad? La atmósfera en la ley en el Antiguo Testamento, si no se cumplía esto, si no se cumplía lo otro, venía esto, venía lo otro. Y por eso encontramos aún a Cristo con aquella prostituta cuando ya los discípulos tenían su piedra lista para apedrearla, porque esa era la atmósfera en la ley. La atmósfera en la ley, ¿cuál era? Que todo aquello que era sorprendido en adulterio tenía que morir según esa ley, según esa atmósfera, tenía que morir apedreado. Entonces Cristo lo que hace es darle una cátedra a los apóstoles y a la mujer, y el hombre les dice, ni yo te condeno. O sea, Cristo cambió la atmósfera de la ley ahí en ese momento por una atmósfera presurizada de su gracia. Una atmósfera que tremendo, el Señor no había aún ido a la cruz, no había muerto, no había derramado su sangre, pero Él ya estaba anticipándose de que Él era la gracia, de que Él era la verdad. Y por eso le dijo a la mujer con toda autoridad, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Entonces veamos que estos dos elementos son claves para poder nosotros tener un crecimiento, como es el alimento, como es la atmósfera, pero ya les enseñaba esta tarde que necesitamos abandonar esa atmósfera de comodidad, esa atmósfera ambiental, esa atmósfera de ley, esa atmósfera que también está viciada de religión, de legalismo, de humanismo, para poder nosotros ir a esa atmósfera que solo su gracia nos puede realmente proveer. Entonces, una de las evidencias, les hablaba, era la gracia, de que nosotros podamos crecer en esta realidad que para nosotros ya no es una sombra, ya no es una figura, sino que es una realidad y que necesitamos nosotros empezar a vivir, empezar a disfrutar y a poder manifestar esta gracia para con todos y en el ambiente donde nosotros estamos. Entonces, otra evidencia de este conocimiento, porque la gracia me va a ir llevando poco a poco a lo que es la madurez. Y una de estas evidencias es la madurez, ¿verdad? A medida que alcanzamos una mayor madurez, estamos arribando a un mayor entendimiento y conocimiento de esa gracia, permitiéndonos acceder a su riqueza y a manifestar al mundo su gloria. Entonces necesitamos abrirnos, necesitamos nosotros colaborar con el Espíritu en poder nosotros abrirnos a esa madurez. Por lo tanto, esta gracia no tiene tan solo, les decía, información aplausible, no de ser escrita o explicada, sino que tiene una personalidad. Y esa personalidad es Cristo y su comportamiento con un carácter específico. Entonces, usted puede creer en Dios, usted puede entrar profundamente en estudio profundo, experto en la gracia, volverse alguien experto en la gracia. Usted puede predicar de esta gracia, usted puede indagar, usted puede entrar en una investigación profunda de esta gracia, o nos podemos volver expertos en esta gracia y nunca haber entrado en las cámaras de sus riquezas, ni mucho menos contemplar su verdadera gloria. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Abrirnos a este entendimiento, abrirnos a este conocimiento, abrirnos a que nosotros podamos tener evidencia, no de letra, no solamente de información acerca de esta gracia, sino que necesitamos nosotros manifestarla, tener evidencia de esta gracia, tener evidencia de esta madurez en todo el ambiente donde nosotros estamos. Si anhelamos ver en nuestras vidas y en nuestra generación verdadera madurez, deberemos transitar un camino apasionado en el entendimiento y en la manifestación de la gracia de Dios. ¿Cuál es el punto, mis amados? Como les decía al inicio, que nos oponemos, nos resistimos a que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento pueda entrar en esta verdadera reforma.
porque realmente debemos de entender que hay demasiada secuela de religiosidad y hay demasiada secuela de legalismo que de una u otra manera ha afectado familias y han afectado generaciones. Estuvimos con mi esposa esta semana hablando con una familia de 10 integrantes que decidieron separarse de una X congregación porque el mensaje solo estaba directo a lo que es religiosidad, a lo que es condenación, a lo que es señalamiento, a lo que es el estar juzgando. Y qué tremendo que las personas mejor desistieron salirse de la congregación y decidieron quedarse como familia en su casa, ¿verdad? Para poder ellos, en el tiempo de Dios, de seguro, tener el éxodo a cualquier otro lugar donde ellos estén siendo ministrados en este ambiente apresurado como es la gracia para el cuerpo de Cristo. Y siempre aclaramos, cuando hablamos de la gracia no estamos hablando de libertinaje, no estamos hablando de que la gente vaya al otro extremo, sino que realmente podamos disfrutar y experimentar este don que ha sido dado a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. En Primera de Pedro, que nosotros también hemos venido estudiando, el apóstol Pedro habla ya un hombre que ha crecido, ha tenido evidencias en el conocimiento, ha salido de lo que es el judaísmo, ha salido de lo que es la religiosidad, el legalismo, porque vemos en la vida de Pedro cómo este hombre fue un hombre con marcas, con evidencias religiosas, con evidencias legalistas, con evidencias demasiado religiosas que se imponían y que el mismo Pablo lo tuvo que resistir cara a cara, diciéndole: tú le impones cargas a otros que ni tú mismo puedes llevar, ni tú mismo puedes cumplir, porque ese es el problema de los religiosos, ¿verdad? Que los religiosos le imponen cargas, señalan, enjuician, juzgan de cosas que tal vez ellos están en condiciones peores de las que ellos están haciendo. Entonces, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, otra palabra que ya también la hemos estudiado en esta casa, es acerca del indagar, es acerca del el poder estudiar, investigar acerca de esta gracia. Si estos primeros padres apostólicos indagaron, estudiaron, investigaron, inquirieron, sabiendo que no era para ellos, cuánto más nosotros tenemos que estudiar y tenemos que profundizar acerca de esta gracia que se nos fue impartida y poderla nosotros tener la habilidad en Dios de poder traspasar a nuestras generaciones como un legado. En la primera carta de Pedro, en el versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Esta esencia de este versículo es tremendo para nosotros. Dice que ellos escudriñaban, investigaban, estudiaban acerca de esta gracia, pero lo que más me sorprende es que ellos escudriñaban acerca de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ellos no se movían, hermanos, como decimos, así de una manera improvisada. Ellos tenían ese hábito, tenían esa actitud de poder escudriñar para poder saber qué tipo de persona, en qué tiempo, en qué momento, y según el Espíritu indicaba que estaba en ellos, ellos comenzaban a anunciar acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellas. O sea, no era una palabra profética que le decía: te vienen tiempos de fructificación, te viene una casa nueva, un carro último modelo. O sea, lo que se les hablaba a ellos era acerca de los sufrimientos de Cristo, era acerca también de las glorias que vendrían, porque no hay gloria sin antes tener
¿verdad? Padecimiento y sin antes tener sufrimiento. Entonces el versículo 13, a esto se lo reveló, dice, que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y la iglesia despilfarrando esto, ¿verdad? Sea por ignorancia, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, pero sí despilfarrando estas verdades y estas riquezas, que es lo que necesitamos administrar. Hoy administramos más otras cosas, ¿verdad? Como es la ley, como es el legalismo, la naturaleza adámica y otras cosas que no tienen ninguna riqueza y que ya están obsoletas y vencidas. Entonces, con todo el respeto, decirle que la iglesia hoy lo que está administrando son cosas obsoletas, cosas que están vencidas, ¿verdad? Y nos dejamos nosotros, perdemos y nos damos el lujo de no administrar estas verdades que no solo son para nosotros, sino para nuestra descendencia, que este es el legado, esta es la verdadera herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, lo que en pocas palabras el apóstol Pedro en la primera carta está hablando es diciendo que lo que es la ley y los profetas, lo que ellos estaban haciendo era un anuncio publicitario. O sea, estaban teniendo un anuncio, así como cuando dice pronto la inauguración de este negocio. O sea, lo que estaban diciendo era con la ley y con todo lo que eran los profetas, cuando inquirían, era, les estoy anunciando que algo mayor está por venir. O sea, lo que les estoy anunciando es que lo que hasta ahora para nosotros ha parecido algo tremendo, viene algo más poderoso, que no va a ser para nosotros, pero va a ser para otras generaciones. Y esas generaciones somos usted y yo. O sea, la responsabilidad de estos hombres para con Dios y para que esta palabra tuviera vigencia, para que esta palabra tuviera su punto de convergencia con esta generación después de la cruz, se la debemos a estos padres, a estos primeros profetas, a estos primeros hombres de Dios que inquirieron, que indagaron, que investigaron, que no se dieron la tarea de decir, como no es para nosotros, no nos importa un comino. Pero ellos fueron personas en las cuales cargaron con una responsabilidad no solo profética, sino que yo creo que con una responsabilidad de una palabra de vida, de una palabra de engendramiento, de una palabra que no solamente iba a afectar a una generación por afectar, sino que iba a cambiar el antes y el después de esta tremenda verdad presente que ahora a la iglesia, o que la iglesia está administrando, que la iglesia está operando. Entonces podemos nosotros decir que esta ley, que toda la ley y los profetas fue un anuncio publicitario sobre la gracia de Dios y los hombres que protagonizaron sus historias. Verá que esto iba a vislumbrar su existencia, a pesar de que ellos no lo iban a experimentar, pero que para nosotros esto es una realidad, pero que para nosotros esta es una verdad presente. Entonces es importante que entendamos que la gracia de Dios es la manera de amar a Dios, es la manera en la cual necesitamos la importancia de la revelación de dicha gracia, que nos permitirá ver su realidad escondida a la mirada de los esquemas religiosos y humanos. O sea, solo la gracia nos puede a nosotros dimensionar para empezar a ver y amar como Dios ama. Por eso no se nos cabe todavía, yo creo que ahí es una evidencia en el conocimiento en la iglesia tradicional evangélica y aún en nosotros, de poder identificar que todavía tenemos grandes secuelas de religiosidad y de legalismo y de grandes esquemas humanos, porque no concebimos que este evangelio pueda alcanzar a X o Y personas, porque todo lo medimos en base a su dignidad o en base a lo que ellos son. Por eso esta gracia alcanza y debe de estar alcanzando al alcohólico, al drogadicto, al asesino, al hechicero, a las personas que se puedan abrir, porque si nosotros nos ponemos a señalar conforme a lo que la persona hace, hermanos, podemos estar cayendo en niveles profundos de religiosidad, de legalismo y de condenar a la gente por lo que hace, estaríamos cayendo en una situación terrible.
porque no somos llamados ni fuimos convocados para poder señalar ni juzgar a los demás. Si no, miremos la vida del apóstol Pablo. ¿De dónde viene Pablo, verdad? Pablo viene de perseguir al cuerpo de Cristo, de consentir la muerte de Esteban y aún de poder dar el banderillazo de asesinar a otras personas. Pero todavía en la iglesia decimos, ¿verdad? Uy, nos libre el Señor de que esa persona está condenada. No, hermano. Tenemos que abrirnos, tenemos que tener una dimensión en nuestra forma de pensar más, pero más ensanchada, más dilatada, porque este mensaje no es para una élite, este mensaje no es para alguien en especial, ¿verdad? No es para el poderoso, no es para el de buen nombre, no es para el de un buen título, de una maestría solamente, ¿verdad? No solamente es para un presidente, para diputados, para reyes, para alcaldes, para gobernadores. Este mensaje es también para el campesino. Este mensaje de la gracia es para aquella mujer ultrajada, aquella prostituta que de una u otra manera no tenía forma de ingreso y que su cuerpo lo vendió por forma de ingreso para sostener su familia. Este mensaje de la gracia es para la persona que está allá, el campesino en las montañas, tierra adentro, que camina de caites, que anda con sombrero, que anda con olor a tierra, con olor a sudor por el fragor de su trabajo. Este mensaje no crea que es elitista. Este mensaje nunca lo fue elitista. Nunca fue para un pueblo en especial. Nunca fue para la clase élite del pueblo de Israel. Más bien, vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Él entró en un pollino a la ciudad de Jerusalén. Mas sin embargo los religiosos mandaban a callar a todos aquellos que de sus gargantas salía Hosana al que viene en el nombre del Señor. O sea, este mensaje no tiene que ver con que si usted o yo erramos o no erramos, con que si usted y yo tuvimos un tropezón en nuestra vida. La gracia da para todo. La gracia es suficiente. Por eso Pablo en el capítulo 11 me gusta, porque viene a romper con todo lo que él era, con todo lo que le podía rodear como fama, como sabio, como leguleyo. Y este hombre dice que su gracia me baste. Yo digo esta tarde que su gracia nos baste para que nosotros podamos en realidad enfrentar con suma entereza, con una conciencia de haber entendido esta verdad, de que nosotros somos débiles, reconocemos nuestra debilidad, porque siendo débiles su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces esta gracia es para aquellas personas también que cayeron en semejante vergüenza, alcohólicos, en prostitutas, homosexuales, personas asesinas, violadores. No estoy diciendo que vamos a resaltar el pecado, no, estamos diciendo que la gracia los puede alcanzar también, porque es para ellos. La gracia es para aquellas personas que usted y yo un día lo señalamos y creímos que esas personas nunca iban a ser levantados por el mismo poder de Dios, por como dijo Job, del polvo, allí estuve en el polvo, pero del polvo nos levantará. Y yo quiero hacer mía esta tarde lo que yo percibo del Espíritu, ministrar a aquellas personas que algún día la religión las excluyó, algún día la religión los condenó, los señaló y los ultrajó con un dedo amenazador, los eliminó, y aún hay personas que me están viendo que se autoeliminaron por una falla, por un error. Pero esta tarde, por la gracia que se nos ha impartido y por lo que hemos tenido de su revelación esta tarde, impartimos que la misma gracia que alcanzó al apóstol Pablo, esa misma gracia los alcance esta tarde. Donde quiera que usted esté, impartimos esa gracia sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. No importa si usted estuvo en adivinación, en hechicería, en agorería, en brujería. Ahora declaro que esa gracia tiene el poder suficiente para alcanzarlo, para poderles revelar que la gracia no es una doctrina ni es un conocimiento. La gracia es una persona, es Cristo mismo, el Cristo que está sentado
sentado a la diestra de Dios Padre. Yo declaro que esa gracia alcanza al alcohólico que dijo, ya no puedo más con este vicio. Yo te digo esta tarde, el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Yo declaro esta tarde para aquellas personas que dicen, este hábito me tiene controlado, manipulado. Yo declaro que tu gracia, Señor, le baste a estas personas, que su poder se perfeccione en su debilidad. Personas que han sido abusadas sexualmente, personas que han sido ultrajadas y que dicen, yo no voy a poder llegar a tener a Cristo. Yo digo esta tarde, la gracia de Dios les alcanza, la gracia de Dios les baste a sus vidas, a su descendencia. Ahora mismo, Señor, hay personas que han estado, Dios, que estuvieron en una cárcel aprisionada a nivel de su mente, a nivel de su entendimiento, y dijeron, esto va a alcanzar a mi primera, segunda y tercera generación. Eso declaro por el poder de la palabra que no existe maldición alguna, porque Cristo se hizo maldito en el madero para que usted y yo fuéramos benditos. Esta tarde impartimos que por la gracia su generación, su descendencia son libres, porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras de las tinieblas. Señor, gente que se siente impotente, que se siente inútil, que se siente incapaz, que no se sienten aptos, idóneos, esta tarde que la gracia les alcance, que la gracia les baste, la gracia es suficiente. Ahora levántense hombres, levántense mujeres, levántense ancianos, niños, niñas, adolescentes, por el poder de la palabra. Señor, que esta gracia sea suficiente esta tarde para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Señor, ahora rompemos con ese espíritu de religiosidad, con ese espíritu de condenación. Esta familia, cuando estuvimos orando, cuando estuvimos hablando, rompieron en llanto porque la religión los había excluido. La religión los había señalado, los había eliminado. Señor, y tú me traías a mi mente a alguien que marcó nuestras vidas. Señor, una persona que no tomó una buena decisión por ese espíritu de condenación. Y así, Señor, sé que hay ministros, hay líderes en esta ciudad, en esta nación, pero más en esta ciudad, Padre, donde un evangelio pervertido, un evangelio torcido, tiró una palabra a su espíritu y los marcó para siempre, que si ellos iban a tropezar, le venía el infierno encima. Señor, ahora mismo por el poder de la palabra, Señor, hacemos libre a esos ministros, a esos líderes, a esas personas que aman servir al Señor, pero que una palabra de condenación los apartó, los alejó, los volvió, Señor, Señor, los volvió cárceles de sus propias vidas, de sus mentes. Ahora los hacemos libres por esta palabra, por esta gracia bendita que se nos está revelando. Señor, personas que tropezaron, pero que fueron líderes con una palabra tremenda, pero que aquella persona los marcó desde un púlpito, los señaló. Ahora, Señor, los hacemos libres por la palabra de la gracia. Y se declaramos que se levanten de esta mentira que el enemigo utilizó, la religiosidad, utilizó el legalismo para que los tuviera cautivos. Ahora declaramos, Señor, que esta gracia les hace libres. Gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso. La vida de Dios que se nos fue otorgada en Cristo Jesús tiene una instrucción, y esa instrucción es madurar. No solo es recibir la gracia, no solo es tener entendimiento y conocimiento, sino madurar hasta dar fruto, porque la revelación de la gracia de Dios es el primer nutriente necesario para dicha madurez. ¿Por qué estamos hablando esta tarde de evidencias? Estamos hablando porque ya como iglesia debemos de entender y de saber hacer un diagnóstico de nuestras generaciones, hacer un diagnóstico de cómo anda la iglesia, no porque nos creamos más sabiondos, pero sí necesitamos esta tarde, ya para ir terminando, este diagnóstico generacional que necesitamos revertir por medio del entendimiento, por medio del conocimiento, por medio de esta gracia, por medio de la madurez. Y es que la generación presente se encuentra más solícita por oír,
un mensaje novedoso, un mensaje que le venga a alimentar lo que quiera oír a sus oídos y participar de eventos que ofrecen experiencias nuevas. Ese es un diagnóstico de nuestra generación. El diagnóstico es que esta generación presente se encuentra más solícita en oír un mensaje novedoso, un mensaje donde participe de eventos que ofrezcan experiencias nuevas. Otro diagnóstico: en las últimas 2 décadas se ha multiplicado la predicación de un evangelio cuyo centro está presente o presto en el suplir necesidades humanas, distorsionando el verdadero mensaje del evangelio de Dios. Diariamente observamos a personas lidiando con situaciones interpersonales que producen retraso y se roban el valioso tiempo que la vida nos ha otorgado. En estas últimas 2 décadas hemos estado oyendo un evangelio apuntando a la teología de la prosperidad, donde usted y yo tenemos a Dios y tenemos éxito porque estamos bien prósperamente. Entonces tenemos que tener un diagnóstico generacional. ¿Para qué? Para que nos permita regresar a una posición de mayor altura. Por eso tenemos que aprender a diagnosticar, porque cuando diagnosticamos y decimos que nuestra generación presenta evidencias de un evangelio completamente distorsionado, no lo hacemos juzgando, no lo hacemos señalando a personas ni a siquiera a nosotros mismos, sino que presentamos un diagnóstico equilibrado, producto de una lectura cuidadosa y responsable cuando debemos de enfrentar consecuencias de dicha situación operando en personas puntuales. Puede optar por 2 caminos. Número 1, la primera opción es observar dicho problema como personal y permitirle que afecte su ser interior, o bajo el riesgo de ser desenfocado o al menos perder tiempo en pensamientos y en emociones vanas. O sea, esto lo podemos hacer si nosotros empezamos a diagnosticar que en nuestras generaciones tenemos un evangelio más aparente, un evangelio más por fuera, un evangelio apuntando más al éxito, más a los logros, más a la prosperidad o a la teología de la prosperidad, o un evangelio donde las personas quieren oír más, un mensaje novedoso y participar de eventos que ofrezcan experiencias nuevas. Tenemos 2 caminos. Número 1, enfrento la situación, acepto que mi ser interior tiene que ser fortalecido y ser instruido de otra manera, o simple y sencillamente me quedo en la misma comodidad con pensamientos y emociones vanas, o asumimos una posición superior desde nuestro espíritu, entendiendo que nuestra generación necesita un evangelio puro, un evangelio no adulterado, un evangelio que no tenga niveles de inmadurez, y un mundo, dicha situación, como una oportunidad para colaborar con el propósito eterno de Dios. Entonces, oramos esta tarde para que ya la madurez no sea solamente personal, individual, sino que la madurez se vuelva corporativa. Y no que nos creamos suficientes, de que estamos suficientemente maduros y sin necesitar ayuda alguna. Pero necesitamos entender que las evidencias de madurez personal a los logros alcanzados no son evidencias verdaderas de madurez espiritual. No es que usted diga, yo ya estoy suficiente maduro yo, pobrecito el otro. No, es que necesitamos que esta madurez individual pase a una madurez corporativa. Sí es. Que si yo me comporto de una manera en mi casa, sé que estoy afectando no solamente mi vida, sino la de mi esposo y la de mis hijos, y por ende la de la iglesia y por ende de la sociedad. Ya es una madurez que no es individual, sino una madurez corporativa. Entonces, ¿cuál es la razón? Es muy sencilla. Debo de entender que la verdadera madurez espiritual no se puede medir individualmente, sino que se debe ser juzgada corporativamente. La persona que comienza a alcanzar un mayor grado de madurez
siempre se comprometerá con otros a madurar. O sea, llevar al otro al nivel de madurez que hemos logrado. Porque la visión ahora es corporativa. Efesios 4:11. Termino diciendo que ya usted también lo sabe. Dice en el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, o sea, a fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué es esto, mis amados? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y de eso se trata la ocupación apostólica del apóstol David en esta casa, y de lo que estamos comprometidos con esta verdad, de que podamos nosotros salir de las artimañas del error, que con astucia han estado engañando nuestra forma de pensar, nuestras ideas, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos esta tarde, Padre, para que el cuerpo de Cristo, por el entendimiento, por la revelación de tu gracia, por avanzar hacia la madurez, que son evidencias del conocimiento y del entendimiento, podamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Señor, que la madurez que hemos adquirido sea una madurez corporativa. Que no sea una madurez individualista, sino una madurez corporativa, porque ahora la visión global del Padre es la visión de su Hijo corporativo y su visión global. Y esta tarde queremos en esa visión entender que yo ya no soy maduro individualista, sino que soy maduro de una manera corporativa, que mis acciones, mi conducta, mi fe, el creer, el avanzar, el ir avanzando hacia esa perfección, hacia adelante, el ir dejando esos rudimentos de obras muertas para avanzar hacia la madurez del perfeccionamiento del Hijo de Dios, va a afectar positivamente al cuerpo de Cristo, porque ya mi madurez es una madurez corporativa y no individualista. En esta tarde rompemos con toda secuela que hay en nuestras vidas de religiosidad, de condenación, de legalismo humanista, y nos declaramos, Señor, personas, como dijo el apóstol, perfectas, maduras, por el evangelio que estamos oyendo, predicando, ministrando e impartiendo. Ahora mismo, Señor, oro para que todos los que estamos aquí oyendo esta tarde, todos absolutamente, lleguemos a la unidad de la fe. Oro para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, y que todos podamos estar viviendo en la plenitud de Cristo, en el pleroma, porque en Él estamos completos, en Él estamos plenos, en Él estamos perfectos. Y hoy te damos gracias, Señor. Gracias por aquellas personas que están participando. No sé si hay comentarios por ahí. Si hay algunas. Si no, pues nos despedimos esta tarde. No sin antes siempre recordarles que mañana lunes tenemos nuestro programa Vientos de Reforma. Día miércoles, célula en línea. Jueves, Eclesía en Reforma. Y los domingos a las 9:30 y a las 3:30 de la tarde. Nuestros servicios matutinos y vespertinos
para todas las familias que siempre están participando con nosotros. Es un gusto, un enorme placer desde aquí de San Marcos, de aquí de la casa del apóstol David, el poder ministrar e impartir esta palabra a sus espíritus. Buenas tardes.